De lo que hemos hablado hasta el día de hoy. Bueno, pastor, hemos visto lo que es el principio de la creación, cómo la tierra estaba desordenada y desolada y Dios empezó a crear todo con su voz. También hemos visto eh, el primer pecado, se podría decir, es de Adán y Eva, que fueron desechados del jardín del Edén, desterrados del jardín del Edén. Hemos visto en la segunda clase la historia de Caín y Abel, eh, como eran los dos hijos de Adán y Eva, que uno de ellos le daba lo mejor a Dios en sacrificio y el otro le daba lo peor. Y en su corazón, este, Caín, se, su semblante cayó y por causa del agrado que Dios tenía hacia Abel, Caín mató a Abel. Y, y eso sería pues. Ok, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a hablar de los patriarcas, Vamos a ver la vida de los patriarcas. Si no da tiempo, comenzamos con Génesis, pero antes vamos a ver este video, ¿ya? Y si Abraham no era como te lo imaginas, así eran realmente los patriarcas bíblicos, según la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo eran físicamente los grandes patriarcas de la Biblia? Noé, Abraham, Enoc, Isaac. Lo que vamos a revelarte no proviene de ilustraciones modernas ni de películas de Hollywood, sino de la ciencia, la arqueología y los estudios antropológicos del cercano Oriente Antiguo. Empecemos por Enoc. Alargados, piel bronceada por el sol y cabello oscuro, denso y ondulado. Noé, según la tradición, habría vivido entre pueblos semíticos y sumerios. La ciencia apunta a que estos hombres eran de rasgos fuertes, con ojos oscuros y nariz prominente. Textos antiguos describen que los patriarcas eran reconocidos por su barba, símbolo de sabiduría y respeto. Abraham nació en Ur de los Caldeos, en lo que hoy es Irak. Investigaciones históricas confirman que las personas de esa región eran de tez oscura, barba recortada y vestían mantos amplios de lino o lana. Era nómada, así que su cuerpo debía ser fuerte, adaptado al desierto y al viaje. Isaac, hijo de Abraham, probablemente compartía su complexión y apariencia. Estudios genéticos modernos en restos cananeos indican que los hombres de esa zona tenían ojos marrones, cabello oscuro y complexión atlética, adaptada a las labores de pastoreo y agricultura. Olvida las imágenes de patriarcas europeos con piel blanca. Vamos a hablar entonces de los patriarcas. Dios se enfoca en un solo hombre y por medio de él bendeciría a todas las naciones.
Y estamos hablando de Abraham. Dios lo llama de Ur de los Caldeos, que hoy, en este momento, es Irak. Irak es Ur de los Caldeos. Vamos a hablar de Génesis capítulo 12, hacia adelante. ¿Cuáles eran los patriarcas? Hablamos de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Dios llama a Abraham y decide por medio de él bendecir a todas las naciones, de donde el Mesías habría de venir. Vamos a ver acá. Ahí está. Vamos a compartir acá un ratito. Ok. Abraham, más o menos, eh, esto ocurre en un periodo aproximado de 2000 a 1700 antes de Cristo. Más o menos ocurre, esto es lo que vamos a hablar de los patriarcas. Está en un periodo de 2000 a 1700 antes de Cristo. La ubicación, Mesopotamia, está entre Canaán y Egipto, Mesopotamia. Hablamos de los personajes de Abraham, Isaac, Jacob y José. Vamos a ver a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham, el padre de la fe. Capítulo 12. Sale de Ur de los Caldeos hacia Canaán, lo que hoy les decía que es Irak, según lo que hemos investigado. Un ratito quiero mostrarle. Entonces, Dios le promete a Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Pero es interesante que a lo largo de la historia, vemos que Abraham, o Abraham, ese tiempo, nunca vio la tierra prometida. Él nunca, sí pasó, estuvo en la tierra prometida, pero estuvo antes de que Dios la convierta en esa tierra que él hablaba, que iba a fluir leche y miel. Él llegó a Canaán, sí, pero era un desierto. O sea, él no pudo ver. Pero Dios le dice en Génesis capítulo 12, eh, le dice, vete de tu tierra y tu parentela, y le promete tierra, le promete descendencia y le promete una bendición universal. Y sabe que esto es interesante, eh, le dice, le promete tierra, te voy a llevar a ser descendencia. Pero, ¿qué pasaba con Abraham? Abraham ya era de edad avanzada. Abraham no podía tener hijos. Bueno, sí él podía, pero era de edad avanzada. Sarai era estéril. Sarai era estéril. Y
Y entonces Dios le promete descendencia. Y es más, le dice, podés contar, podés contar las estrellas de los cielos, podés contar eh, las, la arena del mar, así va a ser tu descendencia. Entonces, le promete una descendencia. Yo no sé si tal vez a Abraham en ese momento pudo entender lo que le estaba prometiendo. Eh, Según las historias y algunos escritos, él pensaba de que él tenía un criado y pensaba de que a través de ese criado que él tenía iba a ser la descendencia. O sea, él no creía de que de él iba a ser la descendencia. Y le promete una bendición espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la bendición espiritual dice, a todo lo que te bendijeren, yo bendeciré. Y a todo lo que te maldijeren, yo voy a maldecir. Entonces, es como que si algo grande para todo el universo. Entonces, Abraham sale de Ur de los Caldeos, como le decía que hoy es Irán. Él sale y algunos escritos de algunos investigadores dicen de que uno de los errores que comete Abraham al comienzo, es que Dios le dice, no, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces él le dice que deje todo. Entonces, y el mandato era para él y su esposa, o sea, que ellos tenían que salir. Y acá, según las historias y algunos escritos más antiguos, hablan de que él cometió el error de llevarlo a su sobrino Lot, porque luego Lot le trae problemas más enseguida. Entonces, cuando Dios le dice, vete de tu tierra y deja, porque él lo deja a su papá, Taré, él lo deja a su papá, pero lo lleva a, a Lot. Y según ellos eran expertos en caminar o tenían la costumbre de caminar porque eran nómadas, o sea, ellos no tenían un lugar específico, como hoy se los conoce, ¿no? A los gitanos, tal vez ha escuchado usted hablar de los gitanos, que los que no tienen un territorio propio, hay gitanos bolivianos, gitanos paraguayos, uruguayos, que siempre esas mujeres de piel delgada, que viven en carpas, que van llegando en países, y algunos como que leen la mano y todo eso. Entonces, ese tiempo eran nómadas, ellos caminaban, no tenían un lugar fijo. Entonces, estaban entrenados ellos para caminar. Entonces, ellos salen. Entonces, el primer error que tiene Abraham es llevarlo a su sobrino. Pero Dios es tan bueno que lo dejó. Bueno, del capítulo 15 al 17, Dios hace un pacto con Abraham. Hace un pacto. Dios establece un pacto eterno de señal de la circuncisión. Hacen un pacto. Y en el capítulo 22 viene la prueba. ¿Sabe qué? Esta prueba, le digo, que no sé, no sé si, si el ser humano, si el ser humano hoy en día puede o tiene la capacidad que tuvo Abraham, tuvo la capacidad que tuvo Abraham. En Génesis capítulo 22. Pero antes de eso, del 15, Dios tiene eh, en el capítulo 15 de Génesis,
la alianza de Dios con Abraham. O ello, Sara se ríe y es cuando le cambia el nombre, ¿no? A Sarai, de Sarai a Sara y de Abraham a Abraham. Le dice, Sara, te has reído, le dice Dios, ¿no? ¿Por qué te has reído? Entonces Sara le dice, Señor, ya soy una mujer de edad, ya mi periodo ya no me viene y mi señor, por su esposo, ya es bastante anciano. Pero Dios le vuelve a decir nuevamente la promesa a ellos, se los vuelve a decir. Entonces, y vio que pasaba el tiempo y nada, y ellos tenían una criada, una egipcia llamada Agar. Entonces ellos le dicen, la mujer le dice a Abraham, mira, ya no podemos, si el tiempo va pasando, es mejor de que te llegues a mi criada y él va a nacer en mis piernas, yo lo voy a recibir y va a ser mi hijo. Pero sabe que ahí comenzó un problema bastante serio, porque la mujer se embarazó y dice que a lo largo del embarazo ella se hacía la burla de Sara, de su señor, se hacía la burla todo el tiempo. Luego cuando nace Ismael, pucha, mucho más, pues, ¿no? Mucho más hace la burla de Sara. Y es ahí cuando cuando Abraham decide, ¿no? De hacerse de, de Ismael y de Agar. Entonces Dios le habla ahí a Abraham, le dice, no tengas miedo con el muchacho, porque yo lo voy a bendecir. Yo tengo algo especial para él. Entonces es ahí cuando él se va, le prepara el tapeque y todo y se va. Y luego conocemos la historia que Dios lo bendice en gran manera a Ismael. Entonces luego ya nace Isaac, nace la promesa, pero en eso pasa algo interesante, ¿no? De Sodoma y Gomorra. Ellos llegan a un lugar, a un valle, pero antes de eso es visitado, Abraham es visitado por dos ángeles. Visita unos ángeles a Abraham y le dice, voy a destruir las ciudades, lo lleva a mirar a Sodoma y Gomorra. Le dice, la maldad de esta ciudad ha subido hasta los cielos. Entonces, eh, Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Si hay 50 justos, si hay 40, si hay 20, ni a 5 le da. Entonces, luego el mismo ángel lo visita, hace la visita a Lot, porque Lot vivía en Sodoma. Entonces lo visita y le dice lo que iba a pasar, lo que iba a pasar con la ciudad. Pero antes de que suceda lo que sucedió, eh, el, y ahí habla de la homosexualidad, habla de la homosexualidad, ¿no? Ellos lo, lo mete a su casa y dice que los hombres, los varones, desde el más pequeño hasta el más grande, tanto de edad, eh, se fueron a la casa de Lot y querían entrar a la casa de Lot.
Y le dicen, ¿no? Saca a esos varones que han venido para que los conozcamos. Y el conocer en el original habla de conozcamos sexualmente. Entonces, eh, Lot sale y él tenía dos hijas y les dice, ¿no? Aquí están mis hijas. Hagan con ellas lo que quieran. Pero ellos no. Ellos querían a los varones. Entonces, eh, es ahí cuando dice que los ángeles eh, salieron y le mandaron una ceguera a todos los hombres, se quedaron ciegos. Y luego le dice los varones le dicen a Lot que tenía que salir hasta la madrugada, que todos los que vivan en su casa, que salgan. Iba a suceder algo extraordinario. Van, dice que vivían los yernos tenían novio, porque habla de yernos, pero no, ellos no se van, solamente se va Elot, sus hijas, su esposa, y, y la historia menciona de que la mujer mira atrás y se convierte en estatua de sal. Y muchos de nosotros hemos aprendido solamente esa historia, o esa parte de la historia, ¿no? La mujer mira atrás y se convierte en estatua de sal. Y hemos aprendido y nos ha enseñado y ha habido prédicas solamente de esa parte, no, que la mujer le pesaba lo que tenía, las cosas materiales. Pero ¿sabes qué? Yo estaba investigando hoy en el curso del día, puse a investigar más de la mujer de Lot. Y pude encontrar algunos escritos o algunas explicaciones de grandes rabinos judíos. Y menciona, sí, es verdad, de que ella mira atrás y ve lo que estaba dejando. Pero no solamente se refiere a lo material. Era una mujer que tal vez tenía una mamá. Era una mujer que tenía tal vez hermanas, que tenía un padre, tenía parientes, tenía familiares. O sea, solamente nosotros vemos a la mujer de Lot, o sea, a esa escena de que ella vuelca atrás y mira y le pesa lo que estaba dejando en lo material porque eran bastante ricos. Pero no vemos a esa mujer humana, a esa mamá, a esa hermana, a esa hija, a esa tía. Y entonces ella mira hacia atrás y lo humano, ¿no? Porque solamente ellos eran salvados. Ella estaba siendo salvada y las dos hijas, una misma. Entonces, la parte humana de la mujer de Lot, sus sentimientos, sus emociones. Ella había construido una vida, no sé cuántos años vivieron en Sodoma. O sea, tenía una vida él. Entonces, muchas veces nosotros solamente miramos a esa escena, pero no miramos más allá del sentimiento de lo que pasó. Entonces, luego, eh, luego de esa escena, se convierte en sal y ellos van y se esconden a una cueva. Van y se esconden a una cueva, Lot y sus dos hijas, y ellos pensaron de que la destrucción había sido en toda la tierra, habían pensado que fue destruida la tierra completamente.
Pero lo que ellos no comprendieron de que solamente eran las dos ciudades. Y al ver de que ella pensaron de que no iba a haber más hombre y de que su descendencia iba a morir con ellos, entonces deciden emborrachar al padre y que cada una se acueste con el padre. Entonces es así cuando la mayor lo emborracha al padre, se acuesta con él, luego la menor y quedan embarazadas de Lot. Y cuando salen de la cueva se dan cuenta de que no, de que solamente las dos ciudades eran que habían sido destruidas. Entonces, luego ya viene Isaac, el hijo de la promesa, el otro patriarca, el otro patriarca. Eh, Isaac es un milagro, el hijo milagroso de Abraham y Sara en la vejez. Hombre de paz, dice que Abraham Isaac, perdón, era un hombre bastante de paz, era un hombre de mucha tranquilidad. Su familia, Rebeca, tiene dos hijos, Saúl y Jacob. ¿Cuál es el evento clave con este hombre? Jacob recibe la bendición del primogénito, ¿no? Eh, y aquí sucede algo interesante, ¿no? Yo creo que nosotros conocemos la historia de Esaú y Jacob. Esaú fue cazador de campo, hombre de campo, era velludo, era grande, era de hombre de campo. Y Jacob era una persona más dócil, paraba con mamá en casa, tal vez era un poco más intelectual, ¿no? Y ya también la comida del monte. Y Rebeca amaba a Jacob porque era que la acompañaba ahí en casa. Entonces, como dividido, ¿no? Y lo engañan, van a casar y engaña a Jacob, significa engañador, y engaña a Esaú, lo engaña a Esaú y huye. Y Jacob tiene un encuentro con Dios. Ese encuentro que todos en algún momento hemos tenido. Tiene un sueño en Betel, que él ve una escalera hacia el cielo, ¿no? Entonces él en Betel hace una promesa, ¿no? Hace una promesa de que si durante todo ese territorio, durante todo su viaje, eh, es bendecido, él iba a dar el 10%, ¿no? Y a Dios. Pasa lo que pasó, trabajó 7 años por Lea o por Raquel, luego 7 años por Lea y se viene porque tiene problemas con su suegro. Él retorna y antes del encuentro, Jacob pensaba de que Saúl seguía con ese corazón duro, seguía con ese corazón de que lo quería matar a él y todo eso. Pero lo que él no sabía es que Dios ya había trabajado con Saúl. Ya Dios había trabajado con Saúl. Entonces, cuando llegan al encuentro, él empieza a mandar regalos y todo lo demás. Empiezan a mandar gente, empieza sus mujeres, sus hijos, para él quedar de último, pensando de que tal vez se le iba a pasar la ira, pero ya lo que él no sabía de que ya había trabajado Dios con Saúl. Y en una de esas noches, antes del encuentro, eh, lucha con Dios. Lucha con Dios y como que a Jacob lo está venciendo al ángel
y hasta lo último no lo suelta. Ya el alba dice que iba a llegar y como nadie podía ver a Dios, entonces le da un golpe o lo agarra acá en el muslo y le cambia el nombre de ser Jacob, de ser un hombre engañador, de ser un hombre usurpador, le cambia a Israel. Y es por eso que ahí nacen los israelitas, porque antes eran hebreos de Abraham. Entonces le cambia y es ahí, le dice, vas a ser padre de naciones, vas a ser padre de naciones. Entonces ahí Jacob tiene 12 hijos, los 12 hijos, el origen de las 12 tribus, y dentro de esas tribus destaca José. De esas tribus destaca José. Pero hay una hambre tremenda en la tierra, dice en la tierra de Canaán, y sus hermanos lo venden a José, ya conocemos la historia, ¿no? Conocemos la historia, lo venden a José, a unos ismaelitas que estaban pasando, lo venden y los ismaelitas lo venden a Potifar. Potifar era un alto mando militar, lo venden ahí y la mujer de Potifar se enamora de José, lo meten a la cárcel, ahí interpreta sueños del copero y del panadero del rey, luego sale e interpreta los sueños del faraón y José se convierte en el primer hombre gobernador de Egipto. Entonces hay una hambre tremenda en la tierra de Canaán y van los hijos de Jacob, o sea, sus hermanos, a buscar alimento, porque José, ¿no? Durante 7 años eh, él recojo o almacena alimento en grandes contenedores. Entonces la gente iba a comprar alimento y ahí llegan los hermanos de José, hay un encuentro, se perdonan y le preguntan si seguía vivo todavía Jacob, y es más, tenía un hermano Benjamín, van y lo recogen y de esa manera entra, uh, de esa manera entra José con sus hermanos y toda esa tribu, dice que más o menos eran 70, todos los hermanos de José entran a Canaán, a la tierra de Gosén, o perdón, entran a Gosén, a la tierra de Egipto. Entonces, mire, Abraham, Isaac, Jacob y José, los patriarcas. José propósito en medio del sufrimiento, pruebas, vendido por sus hermanos, esclavo de Egipto, presión injusta. Entonces, estos hombres, estos patriarcas, tanta revolución, en resumen, no es solo una obediencia, proceso y cumplimiento de Dios. Preguntas, hermanos, hasta aquí de los patriarcas, alguna duda o algo que ustedes quieran aumentarle, que digan, pastor, yo puedo aumentar esta parte de este personaje. Los escucho. Si no hay, continuamos y vamos a ver hemos visto los patriarcas, que eran 4, Abraham, Isaac, Jacob y José. Ahora veamos los 5 personajes espirituales en Génesis, hombres que podemos nosotros
sacar una enseñanza tremenda. Primero tenemos a Enoc. Génesis capítulo 5, 23 a 24. Enoc, a quien conocemos como la persona que caminó con Dios y vino a hacer la excepción con Elías, Hebreos 9, 27, donde dice que está establecido para los hombres que mueran una vez y después está el juicio. Estos dos hombres fueron los únicos personajes de la Biblia que no vieron la muerte. Tanto Enoc como Elías. Y no se menciona más de Enoc, no tenemos más, más escrito, hemos tratado, bueno, y siempre no tenemos más escrito de estos personajes, o sea, de Enoc. Pero Enoc podemos aprender que fue un hombre espiritual, un hombre que la Biblia menciona que caminó. A ver, ¿alguien puede, por favor, leer Génesis 5, 23 a 24? Por favor, Génesis 5, 23 a 24. Pastor, me dijo algo medio que se entrecortó la Génesis Génesis 5, 23 a 24. 23 al 24 ya. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó y desapareció porque Dios se lo llevó. Noé, otro personaje, y a Noé, mire, no se lo nombra como patriarcas, pero se lo nombra como entre los 5 grandes personajes espirituales de Génesis. No se los nombra como patriarca, como los padres, sino como un hombre espiritual, a quien conocemos como un pregonero de justicia. Según de Pedro 2:5 habla, y como la persona que hizo conforme a lo que Jehová le ordenó, Génesis 6:22. Mire, esta parte, yo creo que esto fue lo que le agradó a Dios, hablando de Noé. Esto fue lo que le agradó a, a Dios, porque dice que hizo tal como Dios le había ordenado. Hace el arca, y le dice, vas a hacer de 3 pisos. Solamente vas a hacer una ventana, una puerta, todo. Y la arquitectura dice que no, en este tiempo no da para tener esa magnitud de arca o de infraestructura con una sola ventana. Pero Noé hace como Dios le había dicho. Vas a hacer esto. Vas a meter 2 animales, de macho y hembra. Vas a hacer esto, otro. Y dice que a Dios le agradó lo que le había dicho, lo que Noé había obedecido. Entonces, a Noé lo conocemos como alguien pregonero de justicia. Y una persona que hizo con seres humanos. De Jacob, su vida por causa de su devoción. Jacob, de ser un hombre usurpador, de ser un hombre, está fallando mi internet, esto se corta, de ser un hombre engañador, porque toda su vida fue engañador, lo engañó a su padre, a su hermano, lo engaña a su suegro. Entonces,
Pero él cuando tuvo la oportunidad de estar con Dios, cuando tuvo la oportunidad de luchar con Dios, y cuando tuvo ese encuentro personal con Dios, él le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Mire, es interesante, le dice, no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Muy interesante, ¿no? Y por eso se lo conoce por eso los escritores los colocan a Jacob como uno de los personajes espirituales de Génesis, porque Dios lo transforma a causa de su devoción. Entonces lo agarra, le dice, mira, no, él no desaprovechó la oportunidad que tuvo con Dios. Otro personaje espiritual, lo vuelvo a mencionar a José, a quien conocemos como el varón de Dios. A José, nosotros lo conocemos, a José lo conocemos como, ahora se pasó esto. A José nosotros lo conocemos como el varón que fue vendido por sus hermanos como esclavo y a quien Jehová bendijo mucho. También es conocido como aquel varón que venció la tentación. Entonces por eso se lo coloca también a, a José como uno de los hombres espirituales de Génesis. Y es interesante cuando José, la historia de José, él sufre mucho desde el amor de sus padres, porque el amor de sus padres le hace daño a José, porque lo tiene en su vejez Jacob a José, pero ese amor o ese favoritismo que tenía José hace que los otros hermanos sientan celo por él. Y a consecuencia de esos celos, hace que quieran matarlo a José. Pero alguien de ellos, Rubén, dice, no podemos mancharnos de sangre contra nuestro propio hermano, nuestra propia sangre. Lo venden a unos mercaderes, estos mercaderes lo venden a un alto mando militar, y es ahí cuando José, le dice que todo lo que José agarraba o todo donde José llegaba era prosperado. Entonces llegó a la casa de Potifar y fue prosperado en gran manera la casa de Potifar. Dice que a tal punto de que Potifar no se preocupaba de los negocios de su casa, porque él se ocupaba de la guerra, de todo lo que tenía que ver con los militares, con la seguridad de Egipto. Entonces, a tal punto de que no se preocupaba, pero en eso la mujer se fija en José. Y es ahí cuando José vence la tentación. Entonces, es conocido por lo que todo lo que José agarraba o todo lo que José emprendía era bendecido por Dios. Entonces, además de algo que marcó, fue el vencer la tentación sexual que había sido tentado por la mujer de Potifar. Entonces, tanto los patriarcas como los personajes espirituales de la Biblia fueron hombres que eran común y corriente como nosotros, pero algo que lo caracterizaba a ellos era de que siempre buscaban de Dios, siempre estaban, y tanto Noé fue un hombre que fue fiel a Dios en medio del caos que había, en medio de la maldad, porque dice que en hebreo dice jamás o el amás, quiere decir que la vida de la gente estaba corrompida.
Los caminos del hombre se habían corrompido en el original hebreo. La vida de los hombres se había corrompido y no tenía otro pensamiento el hombre que hacer el mal. Se levantaba pensando en hacer daño, se acostaba pensando en no. Noé fue fiel de enfrentarse a Dios. Cuando tuvo la oportunidad de que Dios le hable, no desaprovechó la oportunidad, no desaprovechó, sino que no lo soltó hasta que Dios le cambie la dirección, hasta que Dios le cambie el propósito o lo vuelva a encaminar al propósito. Y José, un hombre que fue conocido desde su sufrimiento, desde su angustia, pero a pesar de todo eso, fue fiel a Dios y luego fue un hombre, uno de los hombres más grandes de Egipto. Preguntas, hermanos, hasta aquí o alguien que quiera comentar algo, los escucho. Nada, recuerden que la participación, recuerden que la asistencia tiene puntos. Continuamos. Hemos terminado Génesis. Vamos a un poquito a la introducción de Éxodo. Vamos a hacer un poquito de la introducción de Éxodo. La palabra Éxodo o Éxodo es el segundo libro del Pentateuco. Es el segundo libro de la ley. Es el segundo libro de la Torá, como se lo conoce en Israel. La palabra Éxodo viene de la palabra hebrea y griega, que significa salida, salir, salir afuera o partida. Este libro habla de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. La palabra clave en el libro de Éxodo es liberación. Y algunos eruditos han sugerido la palabra redención, dado que el pueblo de Dios o pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud de los egipcios. Y la frase clave que se repite en este libro es, deja ir a mi pueblo. Esa palabra de Dios, deja ir a mi pueblo. Ahora, si podemos volvernos un poquito más a Génesis, y hay mucho que decimos, pero ¿de cómo llegó Israel a Egipto? ¿De cómo llegó a ser esclavo? Volvamos un momento atrás a la historia. Hubo una hambre en Canaán, recordemos, y ya José estaba en Egipto. Ya José estaba en Egipto. Ya José era gobernador de Egipto. Entonces, hay una hambre en Canaán. Jacob los manda a sus hermanos de José, o sea, a sus hijos, a, a buscar, a comprar comida. Es ahí cuando lo pillan a José, se reconocen, se perdonan, y José lo manda a llevar a su padre a Gosén. O sea, lo lleva a Canaán, lo lleva a Egipto y le da, y el faraón le da la tierra de Gosén para que ellos puedan vivir. Para que ellos puedan vivir. Dice la palabra que 70 hombres entraron y salieron más de 2 millones. Entonces, muere José
Se levanta otro faraón que no conocía y que, porque a lo largo de que estaba José, los faraones y los egipcios supieron quién era el Dios de José, conocieron quién era el Dios de José. Pero se levanta otro faraón que no conocía ni la historia ni el Dios de José y le tiene miedo, porque lo ve bastante gente, lo ve eh, al pueblo de Israel, miles y miles, y dice, como Egipto vivía en guerra todo el tiempo, dice, no puede ser, o puede ser que en algún momento estos, porque ellos no eran esclavos, estos israelitas se unan a, a nuestros enemigos y luchen en contra de nosotros y nos derroten. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hagámoslo esclavos. Y es ahí que va a ser esclavo. Pero no solamente esclavo, sino lo vamos a utilizar a que nos construyan ciudades. $130 rescata y los redime. En el capítulo 19, del 4 al 6, encontramos un excelente resumen de todo el libro. ¿Usted quiere saber de qué se habla Éxodo? Lea 19, del 4 al 6. Dice, vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese es el mensaje central de Éxodo. ¿Usted quiere saber de qué se trata Éxodo? Lea capítulo 19 del 4 al 6. ¿Cuáles son los eventos importantes que suceden en Éxodo? La opresión de Israel por el faraón, el nacimiento y misión de Moisés, el sermón de 10 puntos que Dios predicó a faraón, o sea, las 10 plagas, la institución de la Pascua, que ya estamos cerca, la salida de Egipto, los israelitas cruzando el Mar Rojo, la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Dios provee maná, golondrinas y agua al pueblo. La ley de Dios da a su pueblo en el monte Sinaí. El pueblo adora a un becerro de oro. El establecimiento del sacerdocio y el establecimiento del tabernáculo. Estos son los eventos que suceden en el libro de Éxodo. Y nosotros vamos a tratar de poder explicar o de poder conocer cada uno de ellos lo más rápido que se pueda o lo más... antes de entrar ya a estudiar más Éxodo, Éxodo se divide en 3 partes. Partes muy importantes que quiero mencionarle. Desde el capítulo 1, versículo 1 al capítulo 12, 36, encontramos a Israel en Egipto. Todo se encuentra desde el capítulo 1 al capítulo 12, Israel en Egipto, la esclavitud y la liberación y las 10 plagas. Todo eso sucede en Egipto. Desde el capítulo 12, versículo 37 al 18, 27, encontramos la jornada del pueblo de Israel a Sinaí.
la Pascua, la salida y la jornada del Mar Rojo y del Mar Rojo hasta Sinaí. Y desde el capítulo 19 al capítulo 40 encontramos al pueblo de Israel en Sinaí. Ahí se queda bastante tiempo. El pueblo preparado, los 10 mandamientos, las leyes civiles, pacto entre Dios e Israel, instrucciones de cómo establecer el tabernáculo y el tabernáculo edificado y dedicado. O sea, 3 divisiones tiene Éxodo y en 3 distintos lugares. En Egipto, en el desierto y en el monte Sinaí, que se establece bastante tiempo. Y en estos 3 eventos, o en estos 3 lugares, ocurren eventos importantes, muy importantes. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre la introducción recién de Éxodo? No, pastor, ninguna duda. Me estoy tratando de imaginar como usted lo dijo, que lo imaginemos. Está muy interesante. So, No sé si es bueno lo que les voy a decir, pero Unitel hace tiempo, creo que está en Netflix, no sé dónde está, una de las historias, de la novela, la historia de Moisés, en la que poco se asemeja. Tal vez usted puede mirar en algún momento o buscar, la otra clase le voy a apuntar algunos fragmentos de cómo sucedieron las cosas, ¿no? Es interesante. El autor del libro, algunas partes, fue Moisés. El libro de Éxodo registra los primeros 80 años de la vida de Moisés. 40 años de su temprana edad en Egipto y 40 años en su edad en Madián, donde se casó con la hija de un sacerdote y vivió en oscuridad hasta que Dios lo llamó por medio de la zarza ardiente. Ya y Israel empezó a clamar otra vez a Dios. Y dice que Dios se acordó. Dios se acordó. Se acordó Dios del pueblo de Israel. Y es ahí cuando Dios manda un libertador. 2 minutos, descanse y continuamos. Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, Jacob tuvo 70 descendientes en Egipto, incluido José, quien ya se encontraba allí. Con el tiempo, José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: ¡Miren! El pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino.
Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más se alargó hacer todo el trabajo del campo. Además eran crueles en todas sus exigencias. Después, el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas Sifra y Púa. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué dejaron con vida a los varones? Las mujeres hebreas no son como las egipcias. Son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarlas con vida. El libro del Éxodo, capítulo 2. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Oh, seguramente es un niño hebreo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Sí, consigue una. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma a este niño y dale el pecho por él. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó. Lo saqué del agua. Muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse de que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Al día siguiente, cuando Moisés salió de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio a 2 hebreos peleando. ¿Por qué le pegas a tu amigo? El hombre le contestó. ¿Quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste ayer al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó. Todos saben lo que hice. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián.
Cuando Moisés llegó a Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, quienes fueron al pozo como de costumbre para sacar agua y llenar los bebederos para los rebaños de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó de un salto y las rescató de los pastores. Luego sacó agua para los rebaños de las muchachas. Cuando las jóvenes regresaron a la casa de Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué hoy han regresado tan pronto? Un egipcio nos rescató de los pastores. Después nos sacó agua y dio de beber a nuestros rebaños. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron allí? Invítenlo a comer con nosotros. Moisés aceptó la invitación y se estableció allí con Reuel. Con el tiempo, Reuel le entregó a su hija Séfora por esposa. Más tarde, ella dio a luz un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, pues explicó: he sido un extranjero en tierra extraña. Con el paso de los años, el rey de Egipto murió, pero los israelitas seguían gimiendo bajo el peso de la esclavitud. Clamaron por ayuda, y su clamor subió hasta Dios. Y vamos a darle a Dios, da confianza a Moisés. Vamos a hacer una pequeña, vamos a recordar todo lo que hemos visto en el video. Y Dios da confianza a Moisés. Todo lo que ocurre ya en Madián con su suegro, y de ahí comienza la historia de Moisés. Hermanos, bendiciones, Dios los bendiga, Dios los cuide. Cualquier duda, recuerden que el libro está. La otra semana voy a mandar las tareas del texto, lo que quieran digital, impreso, me dicen nomás para que se los envíe. Bendiciones, hermanos, se cuidan. Bendiciones, pastor. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Buen descanso. Bendiciones, queridos hermanos.